El paño húmedo goteaba entre los delgados dedos de Mariana, mientras el fuerte olor a desinfectante se mezclaba con el perfume caro que aún flotaba en el aire. En la fría cocina de mármol, solo el sonido de la fregona rompía el silencio de la tarde. La mansión de don Esteban del Valle era majestuosa, llena de luces doradas, ventanas de cristal esmerilado y alfombras que costaban más que un año completo de salario. Mariana, vestida con su uniforme azul desvaído y un par de zapatillas gastadas, se deslizaba de habitación en habitación como si fuera invisible. Y así fue. Nadie allí sabía que, tras esa mirada cansada, había una mujer que lloraba por la noche para no llorar delante de su hija. Una mujer que enterró a su joven marido, que aprendió a silenciar el dolor y convertir la soledad en fuerza. Ese día, algo era extraño. El pasillo principal desprendía un olor a incienso que Mariana no recordaba haber sentido antes. Un juguete infantil olvidado frente a la puerta de la habitación de la señora Leticia parecía fuera de lugar. ¿Cuántas mujeres humildes han sentido en el aire que algo iba mal, pero se les obligó a callarse? Lo que Mariana no sabía es que la verdad estaba a punto de abrir las puertas de esa mansión. Y cuando eso ocurría, nada, absolutamente nada, era lo mismo que antes. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La verdad no siempre sale con aplausos. A veces, sale gritando, portazo y miradas ardientes. Don Esteban llegó más temprano ese mismo día. Abrió la puerta de la habitación sin avisar, y lo que vio en su interior hizo que la sangre desapareciera de su rostro. La mujer a la que juró amar estaba envuelta en un secreto sucio, y Mariana, con su manta de suelo y ojos cansados, presenció más de lo que debería. Desde ese momento, todo lo que era silencio se convirtió en un arma. Todo lo invisible se convirtió en una amenaza. Ahora, si esta historia llega a su fin, es porque alguien creyó en ella. Por lo tanto, si estás aquí, escuchando con el corazón abierto, deja tu apoyo a esta mujer que luchó en silencio por la dignidad. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete y camina junto a Mariana en este cruce, porque a veces no necesitamos hacer mucho. Solo tenemos que mostrar que no estás sola. Y, en este mundo tan desigual, esto por sí solo es un comienzo. La pluma dorada se deslizó entre los dedos de don Esteban del Valle, mientras firmaba los últimos papeles de la mañana en su despacho en Polanco. Fuera, la lluvia lavaba las ventanas del edificio de oficinas como si intentara apagar algo. La voz del compañero seguía explicando cifras y proyecciones, pero Esteban ya no podía oír. Sentí una extraña opresión en el pecho. No era dolor, era como si algo le llamara de vuelta, una incomodidad que ni siquiera las drogas podían controlar. Miró su reloj, suspiró profundamente y en un gesto repentino se levantó. Me voy a Guadalajara, ahora. El conductor no cuestionó. De camino al aeropuerto, el silencio del coche parecía amplificar sus pensamientos. El sonido de la lluvia golpeando el cristal se mezclaba con un viejo recuerdo. La sonrisa de Leticia, su esposa, en los primeros meses de matrimonio. Esa imagen le perturbaba. El móvil vibró discretamente. Una notificación de la cámara de seguridad de la casa. Movimiento en el corredor del ala este. En ese momento, amplió el vídeo, pero la imagen temblorosa no mostraba nada claro. Solo una sombra cruzando la puerta del dormitorio. Su corazón latía con fuerza. Mientras tanto, la mansión en Guadalajara parecía tranquila por fuera, pero había algo extraño en el ambiente. Mariana lo sintió. El incienso seguía ardiendo en el pasillo incluso sin ceremonia ni misa programada. La ventana de la suite principal estaba entreabierta, algo que nunca ocurrió. Y en el lavabo del baño, vasos de cristal con marcas rojas de pintalabios. Mariana se agachó. Cogió el cubo con desinfectante, pero sus dedos temblaban. El agua caliente se sentía fría en sus manos. Mariana, ¿has visto mi pendiente de esmeralda? Leticia había preguntado antes, con una voz demasiado dulce para alguien que normalmente gritaba órdenes. Lo negó con humildad, pero notó la mirada enfadada de su señora, como si ensayara una historia. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Relámpagos cruzaron el cielo de Jalisco cuando don Esteban bajó de su jet privado en el aeropuerto de El Salto. Uno de sus guardias sugirió advertir a su esposa, pero él solo negó con la cabeza. No quería avisar a nadie. En el coche, el silencio solo se rompía por las noticias en la radio. Esteban miró por la ventana, pero su mente estaba dentro de la casa. Pensó en las últimas semanas, en las miradas sospechosas de Leticia,
en las excusas cutres para los viajes de última hora, en las noches en que fingía dormir cuando él llegaba tarde. En la mansión, Mariana continuó limpiando. En la biblioteca, un libro de poemas estaba abierto sobre la mesa, pero la señora nunca lo leyó. En el suelo, un tacón fino olvidado, y en las escaleras, marcas discretas de zapatos de hombre, diferentes a los de Esteban. Mariana observaba, en silencio, pero por dentro, algo empezaba a molestarla profundamente. ¿Cuántas veces una mujer humilde se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, pero finge no verlo para sobrevivir? Se pasó la mano por el delantal, respiró hondo y bajó silenciosamente a la cocina. Pero antes de llegar al último peldaño, escuchó risas ahogadas provenientes del pasillo de arriba, risas seguidas de un ruido seco, quizá un vaso colocado con fuerza sobre la mesa. En ese momento, don Esteban pasaba por las puertas de hierro de la entrada principal. El coche se detuvo y se fue sin esperar ayuda. El impermeable se pegó a su cuerpo. Sus pasos pesados resonaban por la entrada de mármol. El guardia de seguridad intentó avisar a Leticia por la radio interna, pero Esteban levantó la mano. «Déjamelo a mí». El sonido de la llave girando en la puerta hizo que Mariana se quedara paralizada. Reconoció el clic. Solo el jefe usó esa llave. Un escalofrío le recorrió la espalda. Desde las escaleras, vio su figura pasar en silencio, sus zapatos mojados dejando marcas en el suelo encerado que acababa de limpiar. Esteban subió. Despacio. El sonido de sus pasos se acercaba a la habitación. Arriba, Leticia no había oído nada, envuelta en caricias con el conductor de la familia, Álvaro, un hombre joven y ambicioso, que vestía el uniforme del jefe como disfraz para sus deseos ocultos. Mariana se quedó inmóvil al pie de las escaleras, con el mantel del suelo corriendo por su mano. Toda la escena estaba dibujada dentro de ella sin necesidad de verla. Sabía lo que estaba a punto de pasar, y al mismo tiempo, no quería creerlo. Fue entonces, por un segundo, mirando su propio reflejo en la ventana, y algo en su alma se rompió. Ella no formaba parte de eso, pero ella era quien lo vería todo, como de costumbre, como muchas mujeres pobres que ven las verdades de los ricos, pero no tienen derecho a hablar. Si alguna vez te han silenciado por miedo o has visto injusticias que no pudiste denunciar, escríbenos aquí en los comentarios. Me conmovió, yo creo. ¿Cuántos como Mariana son silenciados cada día? Arriba, giró el pomo de la puerta. Esteban empujó la puerta con fuerza. ¿Y qué viste? El grito seco que resonó desde la suite recorrió toda la casa como una cuchilla. Y en ese momento, Mariana comprendió que su vida estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Pero, ¿sería suficiente lo que sabía para salvarla? ¿O solo la pondría en aún más peligro? La puerta se abrió con un crujido seco, y lo que Esteban vio le paralizó como si el tiempo se hubiera congelado. En el centro de la habitación, sobre las sábanas de lino importadas, Leticia, su esposa de casi una década, estaba medio desnuda, riendo con su pelo despeinado y pintalabios manchado, sentada en el regazo de Álvaro, el conductor de la familia, aún con la camisa del uniforme abierta y los ojos abiertos como un perro pillado con las manos en la masa. El silencio que precedió al grito fue aún más cortante que el propio sonido. Esteban no pudo hablar. Simplemente se quedó mirando, como si el cerebro no fuera capaz de traducirlo en palabras. La traición estaba ahí, cruda, sucia, estampada en las almohadas que se había comprado en un viaje a Italia para celebrar su aniversario de boda. Leticia se levantó de un salto, tropezando con sus propios tacones que apartó a un lado. Intentó cubrir el cuerpo con la sábana, pero no pudo ocultar la desesperación en sus ojos. «Esteban, no es lo que parece», dijo con la voz temblorosa, ensayada, patética. Álvaro, en cambio, no dijo nada. Cruzó corriendo el porche lateral, saltando el muro con la agilidad de quien ya conocía la ruta de escape. El sonido de la puerta del jardín abriéndose poco después confirmó su cobardía. Mariana, que subía discretamente con la tela en las manos, se quedó congelada a 2 escalones de la cima de las escaleras. El grito resonó como un trueno, y su corazón pareció intentar escapar por su pecho. Lentamente, se acercó al pasillo y vio, desde lejos, a Leticia arrojándose a los pies de su marido, interpretando el papel de víctima desesperada. Esteban se retiró, con las manos temblorosas, la mirada desenfocada. Mariana sintió una profunda opresión en la garganta. No era solo lástima,
Era el recuerdo de tantas otras amantes que había visto mentir tan fácilmente como se cambiaban de zapatos. Leticia entonces giró la cara y vio a Mariana. Su mirada cambió en un segundo, de arrepentimiento a cruel, de desesperado a calculador. La escena adquirió otro color. «Ha sido ella», gritó Leticia, con voz firme y venenosa. Ella lo sabía. Esta mujer estaba ayudando. Esta señora de la limpieza. Este cotilleo entró en mi habitación mientras me cambiaba de ropa y estaba espiando. Debe haberle contado todo a Álvaro. Ya sospechaba. Esteban miró a Mariana con los ojos aún apagados, sin saber qué pensar. Estaba vulnerable, traicionado, herido. Y Leticia, por experimentada que fuera, sabía exactamente cómo manipular ese momento. «¿Cuántas veces advertiste que no confiabas en los empleados?», dijo Leticia con la respiración entrecortada y los ojos llenos de lágrimas falsas. «Debe de haber estado aquí semanas preparando esto. Debe haberse aprovechado de tu ausencia, ¿no lo ves? Ella y Álvaro». Mariana intentó defenderse, con voz baja, casi suplicante. «Señor Esteban, yo solo oí un ruido, y...» «Cállate», gritó Leticia señalándola furiosamente con el dedo. «No tienes derecho a subir sin que te llamen. ¿No te lo han dicho 1000 veces?» Mariana bajó la mirada. Su cuerpo temblaba. La humillación quemaba más que el miedo. No había hecho nada, pero ahí estaba, manchada por la culpa de los demás. Esteban, aún sin responder, salió tambaleándose de la habitación, pasando junto a Mariana sin siquiera mirarla a los ojos. Bajó sin decir palabra. Leticia fue tras él, pero antes de irse, se detuvo y miró fríamente a Mariana. Se acercó, casi susurrando, con el veneno destilado en la lengua. «Si cuentas una palabra de lo que viste, acabaré con tu vida. ¿Lo entiendes?» Mariana se quedó quieta, sintiendo el suelo helado bajo sus pies y el amargo sabor de la injusticia en la boca. Dentro, algo se rompió. No era solo el dolor de ser humillado. Era el dolor de saber que, una vez más, la palabra de una mujer pobre valía menos que el silencio de un hombre rico. Bajó con el paño mojado en las manos, como si aún pudiera limpiar esa suciedad invisible que ahora la envolvía. En la puerta de la cocina, una de las cocineras la miró con desprecio, como si ya creyera en la versión de su jefe. En el jardín, Esteban encendía un cigarrillo con los dedos temblorosos. Mariana quería hablar, quería gritar, pero no sabía si él la oiría. En ese momento, el cielo se cerró de nuevo. La lluvia cayó con más fuerza y una sensación de abandono se apoderó del aire. Lo que duele es no ser invisible. Solo debe verse cuando les conviene, solo cuando necesitan un culpable. Y lo más cruel es que, en una casa llena de cámaras, guardias de seguridad y lujos, nadie quería ver la verdad. ¿Pero dejaría Mariana pasar esto en silencio? ¿O había algo guardado en ella que aún podía cambiar el curso de esta historia? El olor a mentiras aún flotaba en el aire cuando Leticia bajó las escaleras sollozando a gritos, como si cada paso fuera una frase. Sus ojos rojos por el esfuerzo teatral y su voz rota por un dolor fingido arrastraron consigo su atención inmediata. Los sirvientes aparecieron de la nada: cocinero, jardinero, mayordomo, incluso el joven ayudante de lavandería que siempre se escondía al fondo. Todos dejaron lo que estaban haciendo al ver a la señora de la casa señalando con un dedo tembloroso a Mariana, que permanecía inmóvil al pie de las escaleras, con la tela sucia apretada en las manos como si pudiera defenderla. «Ella lo sabía todo», gritó Leticia, con la voz quebrada y el pelo despeinado en perfecto desorden. «Dejaste entrar a ese hombre en esta casa, Mariana. Protegiste esta traición». Esteban estaba junto a la chimenea, como si ya no pudiera caber dentro de su propio cuerpo. Miró al vacío, intentando recoger los pedazos del orgullo que se habían desgarrado en la habitación donde había dormido durante años con un desconocido. Y Mariana, incluso sin culpa, se volvió culpable por el simple hecho de estar allí, de haber visto, de existir donde no era bienvenida. Abrió la boca, intentó decir algo, pero la voz no salió. Estaba demasiado temblando, jadeando demasiado. Me dolía demasiado. El uniforme se pegaba a su cuerpo, empapado de sudor y tensión, y las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. «Señor Esteban, por favor». Solo estaba limpiando. Oí un ruido. No entré en la habitación. Lo juro por Dios. Leticia dio un paso adelante, encarnando a la mártir herida con maestría.
Siempre fue sigilosa. Desde el principio sospechaba. Las conversaciones en el pasillo, las miradas. Esta mujer era cómplice de una traición. Te mintió, Esteban. Esta criada tiene secretos. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Todas las miradas se dirigieron a Mariana con una mezcla de lástima y juicio, como si su pobreza justificara cualquier acusación. Esteban carraspeó. Sin mirar a Mariana a los ojos, dijo con voz débil: «Será mejor que se vaya, al menos hasta que esto se aclare». No hubo discusión. No había escucha. Solo estuvo la decisión, fría, rápida, como una puerta que se le cierran en la cara. Mariana se quedó quieta un segundo, intentando entender qué había pasado, pero pronto sintió el empujón simbólico de la casa cerrándose sobre ella. Subió al cuarto de los sirvientes, donde guardaba sus pocas pertenencias en un armario metálico sin llave, y se cambió de ropa con manos temblorosas. Dobló su uniforme como si aún fuera a devolverle dignidad a esa tela azul. Nadie la acompañaba. Nadie dijo nada. Solo el cocinero mayor comentó en voz baja: «Es una pena, incluso me caía bien». Y eso dolió más que cualquier grito. Con la bolsa de plástico presionada contra el pecho, Mariana cruzó el pasillo donde hasta ese día había estado limpiando con orgullo. La luz de la tarde se colaba por las altas ventanas, dorando los espejos que siempre pulía con esmero. Ahora, su imagen allí era una mancha que nadie quería ver. En la puerta de servicio, uno de los guardias de seguridad la esperaba con la puerta ya abierta. Ni siquiera la miró a los ojos. Se fue con la cabeza baja, caminando por la larga acera de la mansión, pisando las baldosas como si cargara con culpa. La ligera lluvia volvió a caer, mojando su cabello sin prisa. Cada paso parecía pesar toneladas. El uniforme dentro de la bolsa seguía oliendo a productos de limpieza, como un cruel recordatorio de quién era en ese mundo. Alguien que solo sirve cuando está en silencio. Mariana bajó la colina del barrio exclusivo y tomó la avenida Vallarta. La ciudad seguía viva a su alrededor. Cuernos, niños, gente riendo en cafeterías. Y ella estaba allí, en medio de todo, invisible, cargando sobre sus hombros una vergüenza que no era suya. Volvió a casa con los pies mojados, las manos sucias de la calle y el alma hecha pedazos. Valentina, su hija de 9 años, corrió a su encuentro con una sonrisa amplia e inocente, sosteniendo un dibujo colorido de flores y corazones. «Lo he hecho para ti, mamá. Y también preparé leche con pan, justo como a ti te gusta». Mariana forzó una sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas. Se quitó los zapatos sin decir nada y abrazó fuerte a su hija. Sintió el calor de su pequeño cuerpo, el olor a jabón para bebés y una paz que dolía. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y miró el vaso de leche. Por dentro, el grito que no soltó en la mansión golpeó con furia las paredes de su pecho. La habían tirado, humillado delante de todos, tratado como basura. Y todo porque se atrevió a estar en el lugar equivocado, justo cuando los ricos revelan su suciedad. Pero en lo más profundo de los ojos cansados de Mariana, una llama empezaba a crecer. No podía tener poder, ni voz, ni abogado. Pero había algo que ninguno de ellos tenía, la verdad. Y si el mundo quería callarla, tendría que hacer más que echarla de esa casa. Porque lo que Mariana aún no sabía, simplemente, la mentira que la hundió guardaba un secreto que podía hundir a mucha gente. Los días siguientes transcurrieron como un invierno lento, incluso bajo el ardiente sol de Guadalajara. Mariana se despertó temprano, como siempre, pero no para llevar el uniforme azul. Sus manos, que conocían de memoria cada surco en el mármol de la mansión del Valle, ahora temblaban mientras fregaba los platos en su propia cocina. El silencio de la casa parecía gritar, y la sonrisa inocente de Valentina, aunque preciosa, no era suficiente para silenciar el dolor sordo que crecía en su interior. Intentaba mantener su rutina. Preparaba café, cosía ropa gastada, ordenaba los libros de su hija. Pero en su mente, el sonido de esas palabras injustas de Leticia resonaba sin cesar. En un intento por devolverle un poco de dignidad, Mariana buscó formas de hablar con Esteban. Escribió una carta, sencilla, con la tímida caligrafía de quien aprendió a escribir tarde. Él mismo lo llevó a la puerta de la mansión, pero el guardia de seguridad se negó. Órdenes de la señora Leticia. Intentó llamar, pero nadie contestó. Enviaba mensajes que se volvían azules, pero silenciosos. Era como si, de repente, hubiera dejado de existir.
Fue en una tarde bochornosa, mientras esperaba el autobús con Valentina en el regazo, cuando oyó a alguien llamarla desde el otro lado de la calle. Un hombre bajo, con un bigote fino y una camisa abotonada alrededor del cuello. Rubén, el antiguo cocinero de la Casa del Valle, se acercó con pasos cortos y ojos atentos. Mariana, me contaron lo que te hicieron. Sé que fue injusto. Bajó la mirada, avergonzada de ser recordada así, como la mujer expulsada a mitad de la tarde. Rubén sacó un taburete de plástico y se sentó a su lado, quitándose la gorra como si fuera a confesar. ¿Sabías que no era la primera vez? Comenzó. Mariana levantó la mirada lentamente. Rubén explicó que, años antes, una niñera joven había sido arrestada por robo después de que Leticia la acusara de llevarse una pulsera de diamantes. La niña nunca volvió a ser vista. Después de eso, Rubén decidió abandonar la mansión, no por miedo, sino por asco. Leticia sabe cómo jugar con los ricos, sabe cómo hacerse la víctima. Y los jefes, creer, siempre creen. Mariana apretó los labios, saboreando la sangre de las palabras que aún no había podido pronunciar. Destruyó mi honor, Rubén. Mi hija me miró ayer como si le hubiera mentido. Rubén miró a su alrededor, como si el viento pudiera oír, y susurró. La casa tiene ojos. Tiene cámaras ocultas en el ala este, incluso cerca de la habitación de invitados, instalado por visitas importantes, y dicen, por celos hacia Esteban. Si puedes conseguir estas imágenes, quizá pueda demostrarlo todo. Ella guardó silencio. La información latía en su cabeza como una campana. Pero volver a la mansión, invadir, poner en riesgo a su hija, que te acusen otra vez. Rubén pareció leer sus pensamientos. Solo te lo digo porque eres buena, Mariana. Y el mundo ya ha pisado a una mujer demasiado buena. Tú decides qué hacer. Esa noche Mariana se sentó durante horas al borde de la cama, con Valentina durmiendo a su lado. Vi el ventilador girar lentamente en el techo y pensé en la vida. La injusticia era un sabor amargo que no desaparecía. La mentira le había quitado más que un trabajo. Le quitaba paz, su confianza, su tierra. Y fue allí, en ese denso silencio, cuando algo dentro de ella empezó a cambiar. No quería venganza. Mariana no era así, pero quería limpiar el nombre que Leticia había manchado. Ojalá Valentina pudiera decir con orgullo, mi madre es limpiadora, y tiene honor. Se levantó despacio de la cama, fue al espejo del salón y se miró a los ojos. Por primera vez en días, vio algo nuevo allí. Coraje. No el valor ruidoso de las películas. Fue un valor silencioso, cansado, pero firme. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo, y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Cuando una mujer sencilla lucha contra la mentira, necesita saber que no está sola. A la mañana siguiente, Mariana se volvió a poner el uniforme. No para limpiar, sino como escudo. Cogió una bolsa pequeña, cerró la casa con llave, y dejó a Valentina con la vecina. El cielo estaba cerrado, anunciando lluvia, pero en su corazón había sol. No sabía exactamente cómo entraría en la mansión. No sabía dónde estaban las cámaras, ni si podría acceder a los vídeos, pero sabía que tenía que intentarlo. Porque a veces, todo lo que tiene una mujer es su propia verdad. Y Mariana estaba a punto de descubrir que, tras los muros de esa mansión, había muchos más secretos de los que imaginaba. La noche había caído sobre Guadalajara como un velo espeso. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos de agua de la última llovizna, y el viento arrastraba hojas secas por las aceras de la zona noble. Mariana, con el pelo recogido en un moño apretado y el desgastado uniforme azul que había guardado como recuerdo, ahora, escudo, cruzó la calle con la cabeza baja, como si fuera solo otra sombra en la ciudad. En la entrada del condominio de Las Palomas, un hombre de rostro envejecido y mirada atenta se ajustaba la gorra sobre la cabeza. Era el tío de Rubén, Simón, portero nocturno, quien conocía los códigos, horarios y silencios de esa lujosa cúpula. ¿Estás segura de eso, niña?, preguntó, casi en un susurro. Mariana asintió con un gesto firme, aunque contuvo la respiración. Simón le entregó una placa caducada de una empresa de mantenimiento. Imagina que has venido a por una aspiradora que se han olvidado en el almacén.
Los guardias de seguridad no hacen preguntas a quienes parecen invisibles. La entrada al fondo era oscura, silenciosa, como si la mansión respirara dormida. Mariana caminaba con cuidado, sintiendo cada paso como si pisara recuerdos. Las paredes parecían hablar. Esa ventana la limpiaba ella todos los lunes. La planta de la esquina izquierda se regaba los miércoles. Ahora, ella ya no formaba parte de ella. Era una intrusa. Pero estaba allí para algo más grande. Se acercaba el pasillo del ala este. Rubén, escondido fuera, activó el control que desactivó la alarma de seguridad interna durante unos minutos. Solo tenía una oportunidad. La sala donde estaba el antiguo panel de seguridad era pequeña, oculta detrás de la despensa de vinos. Esteban casi nunca pasaba por allí. Era un espacio reservado por precaución, ya que las nuevas cámaras estaban conectadas a una central remota. Pero Rubén conocía los atajos. Mariana encontró el panel, introdujo el código que le había dado la antigua cocinera y el monitor se iluminó con un chirrido. La fecha del escándalo. Ella recordaba exactamente. Martes, 15:27. Las imágenes eran oscuras, sin sonido. El pasillo del ala este apareció en la pantalla, minutos vacíos, hasta que apareció la sombra de Álvaro. Poco después, Leticia, con una sonrisa indecente y una túnica ligera de seda. Los dos entraron en la habitación y cerraron la puerta. El reloj digital marcaba 15:28. La sangre de Mariana se heló. Ahí estaba. La prueba. Conectó una memoria USB vieja y empezó a copiar el extracto. El progreso avanzaba lentamente. 28%, 47%, 63%. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la habitación estrecha. Miró por el pasillo a través de la rendija de la puerta. Nada. Todavía era de noche. Seguía a salvo. 89%. 92%. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio. Un rebote golpeando la canica. El perfume. El mismo dulce incienso que ardió aquel día. La voz. Lo sabía. Mariana se giró lentamente. Y allí estaba Leticia, de pie en el umbral, con los brazos cruzados, acompañada por un guardia de seguridad alto y de aspecto vacío. Los ojos de la señora ardían. La misma mujer que lloraba delante de su marido, ahora sonreía cruelmente, como si sostuviera el destino del otro en la palma de su mano. Sabía que no eras tan tonto como para aceptar la humillación en silencio, pero tampoco es lo bastante lista para salir viva de aquí con él. Mariana apretó la memoria USB en la mano, ocultándola discretamente en el bolsillo que cosía en su uniforme. El panel detrás mostraba el mensaje: transferencia completada. El guardia de seguridad dio un paso adelante. Leticia no parpadeó. El silencio era denso, como si toda la casa esperara a ver qué pasaría después. ¿Podría Mariana salir de allí con la prueba que lo cambiaría todo? ¿O ese oscuro pasillo se convertiría en la trampa final para quienes se atrevieran a desafiar a los poderosos? La respiración de Mariana era un corto hilo de aire. Todo el cuerpo se tensa, el corazón golpeando el pecho como un tambor de guerra. Delante de ella, Leticia se acercaba con la misma cruel elegancia que usaba para manipular cenas benéficas y ocultar escándalos familiares. El guardia de seguridad cerró la puerta tras ellos. Ahora no había a dónde huir. La pequeña sala de paneles parecía más estrecha, más oscura, como si las paredes se inclinaran lentamente para aplastarla. Leticia caminó con pasos firmes hasta quedar a pocos centímetros de Mariana. Le ardían los ojos. Ya no estaba la máscara de una esposa traicionada, ni los sollozos bien ensayados. Ahora era pura amenaza. ¿De verdad crees que vas a salir de aquí con esto?, dijo, señalando el bolsillo donde Mariana guardaba la memoria USB. No conoces este mundo pobre. Aquí, los que tienen dinero, borrad lo que quieran. Borrar vídeo, borrar testigo, borra a la gente. Mariana sintió que el estómago se le revolvía, pero no se echó atrás. Esta vez no. Leticia se acercó aún más, susurrando con veneno entre dientes. Conozco gente en el gobierno, en la policía, en los tribunales. Una mujer como tú puede desaparecer sin dejar sombra. ¿Y sabes lo que van a decir? Que huyó, que robó, que mintió. La lluvia afuera se intensificaba, golpeando las ventanas como advertencia. Mariana no parpadeó. El miedo ya no tenía espacio. Había sido engullido por otra fuerza que crecía en su interior. La sed de justicia. Leticia sacó entonces de su bolsillo un fajo de billetes doblados. Tómalo. Quédate con él.
Sal de la ciudad, comprar una casa en el campo, vender pasteles en la feria. Esto es más de lo que ganarías limpiando mis recipientes en 3 meses. Extendió el dinero como si ofreciera migas a un perro callejero. Mariana miró los billetes un segundo y luego, con la misma mano que había frotado tanto mármol, empujó el dinero contra el pecho de su señora. Puede que sea pobre, señora Leticia, pero mi hija no crecerá aprendiendo a agachar la cabeza ante las mentiras. Lo que tengo aquí, dijo, tocándoselo el bolsillo con la pendrive, vale más que este dinero sucio. Leticia perdió el control de su rostro por un momento. La máscara se agrietó, sus ojos temblaban de odio, sus cejas se alzaron. Con un gesto seco hizo una señal al guardia de seguridad. Llevad a esta mujer afuera. Ahora. Obedeció. Agarró el brazo de Mariana con fuerza, arrastrándola por los pasillos de la mansión como si fuera basura. Pero Mariana no luchó. Caminaba con la cabeza bien alta, los ojos fijos en las mismas paredes que antes habían presenciado su silencio. Ahora, eran testigos de su resistencia. Cuando llegó a la puerta trasera, el guardia de seguridad la empujó sin miramiento. Mariana tropezó y cayó de rodillas en la acera mojada. La lluvia caía sobre ella con la misma furia que el mundo parecía derramar en su vida. El pelo pegado a su cara, el uniforme empapado, la piel fría. Pero dentro del bolsillo, la pendrive estaba intacta. Lo presionó contra su pecho con ambas manos como si protegiera a un niño. Y fue allí, arrodillada en el barro, donde lloró, no de tristeza, sino de ira, de cansancio, de indignación, porque hay un dolor que solo quienes son humillados en silencio comprenden, y cuando ese dolor se convierte en valor, nadie se contene. Si has llegado hasta aquí en esta historia, no te rindas ahora, porque lo que está por venir mostrará de qué está hecha una mujer que ha perdido todo excepto la verdad. Mojada, sucia y decidida, Mariana se levantó de la acera y caminó bajo la tormenta como si estuviera en guerra. Cada paso resonaba como un desafío a esa mansión y a todo lo que representaba. Llegó a casa por la noche, temblando pero firme. Se cambió de ropa en silencio, se secó el pelo con una toalla vieja, abrazó a Valentina que dormía, y luego cerró la puerta con 3 vueltas de la llave. Se sentó en la mesa, respiró hondo y sacó su móvil. Sus dedos temblaban, pero su mirada era firme. Buscó el número de alguien a quien Rubén había mencionado una vez, en voz baja, casi asustado. Fernanda Ochoa, una periodista de investigación que enfrentaba a los ricos y políticos como si enfrentara tormentas. Encontró el contacto, lo marcó. La voz que respondió al otro lado fue calmada, directa. Fernanda, me llamo Mariana. Yo era limpiador para la familia del Valle. Tengo una historia y una demostración, pero si hablo, mi vida corre peligro. El silencio al otro lado de la línea duró un segundo. Y entonces la respuesta. Habla más alto, Mariana, te escucho. Y en ese momento, Mariana entendió que el juego había cambiado. Pero ¿estaba la ciudad preparada para escuchar la verdad tras los muros de la mansión más poderosa de Guadalajara? Fernanda Ochoa llegó a casa de Mariana a última hora de la tarde, con el cielo teñido de un rojo que parecía más un anuncio de guerra. Llevaba unos vaqueros destartalados, una chaqueta de cuero y solo llevaba en las manos una pequeña mochila con una cámara, un micrófono y una grabadora de voz. Sus ojos, oscuros y atentos, analizaban todo con calma, como si estuvieran entrenados para ver más allá de las palabras. Mariana la recibió con una taza de café recién hecho y una mirada firme, a pesar de las profundas ojeras bajo sus ojos. Se sentaron en la sencilla mesa de madera de la cocina, donde Valentina dibujaba en silencio en la esquina, absorbiendo la atmósfera tensa sin comprender del todo. Mariana sacó la memoria USB del bolsillo y se la entregó con cuidado, como si revelara un secreto. Fernanda conectó el archivo a su portátil y pulsó play. La imagen del pasillo apareció, y los minutos siguientes fueron observados con el silencio reverente de quienes presencian una herida abierta. Cuando Leticia apareció en la grabación, sonriendo antes de entrar en la sala con Álvaro, la periodista detuvo el vídeo, cerró el portátil con cuidado y soltó un largo suspiro. Es más grave de lo que imaginaba, dijo. Mariana permaneció en silencio. No quería que sus palabras disminuyeran el peso de lo que había vivido. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?, preguntó Fernanda, con voz baja pero firme. Don Esteban no solo es rico, financia políticos, comanda contratistas, tiene amigos en todas partes. Si esto se publica, te convertirás en un objetivo.
Leticia no va a parar. Mariana bajó la mirada un segundo, como si reviviera las humillaciones y silencios que había tragado durante tanto tiempo. Luego levantó la vista y respondió: no quiero fama. Solo quiero que mi hija sepa que su madre dijo la verdad, aunque todo el mundo le dijera que se callara. Fernanda sacó el micrófono de su mochila, montó la cámara sobre 2 libros apilados y colocó la grabadora sobre la toalla floreada. Mariana se sentó frente al objetivo con las manos cruzadas en el regazo. Empezó contando el primer día de trabajo en la mansión, las tareas silenciosas, las sonrisas forzadas de Leticia, la risa fuerte de Esteban. Habló de la pequeña habitación de los sirvientes, de la olla que explotó una vez y le quemó el brazo, de la vez que lloró escondida en el baño de servicio. Luego contó la tarde en que la expulsaron, las palabras que escuchó, las miradas vacías de sus compañeros que no dijeron nada. Su voz temblaba al recordar a Valentina, dibujando en mano, esperando a una madre que regresara hecha pedazos. En medio de la grabación, la cámara captó un momento de silencio. Mariana respiró hondo, se secó las lágrimas con la comisura del dedo y soltó una frase que hizo que Fernanda tragara saliva con dificultad. Ellos piensan que no sentimos, que solo porque limpiamos el suelo, no lo sentimos cuando nos pisan el alma. Y fue en ese momento cuando el narrador sintió la necesidad de pausar la escena y mirar profundamente a los ojos de quienes ahora lo observan. Porque hay dolores que comparten millones, incluso cuando se viven en el silencio más absoluto. Hay personas que ya han sido acusadas injustamente, personas que ya han sido humilladas por decir la verdad, personas que cargan con el peso de un error que nunca cometieron, solo porque no tienen voz. Si alguna vez has pasado por algo así, comentarios abajo. Él dice: lo entiendo, ya he pasado por esto. Me conmovió. Es verdad. Este simple gesto puede mostrar a Mariana, y a muchas otras como ella, que no están solas. El vídeo se guardó. Fernanda apagó el equipo, abrazó fuerte a Mariana y dijo: eres más valiente que muchas personas con traje y corbata ahí fuera. En los días siguientes, el periodista comenzó a producir la historia. Contactó con fuentes, revisó contratos públicos firmados por las empresas de Esteban, presentó antiguos casos de chantaje y explotación. Mariana proporcionó todos los detalles que recordaba: nombres, fechas, hábitos de la casa. El informe tomó forma, pero al otro lado de la ciudad, en las paredes heladas de la mansión del Valle, Leticia caminaba con el móvil en la mano, sus uñas rojas golpeando la pantalla. La noticia de que Mariana había sido vista hablando con un antiguo empleado empezó a difundirse. La señora no necesitaba mucho para entender. La señora de la limpieza no había tragado saliva en silencio. El rostro de Leticia, antes tranquilo, estaba retorcido por la ira. Si esta mujer abre la boca, no tiene ni idea de lo que soy capaz. El reloj de la habitación marcaba las 22:17 cuando Leticia marcó un número antiguo y secreto. La voz al otro lado respondió fríamente: es hora de cortar esta historia de raíz. Pero lo que aún no sabía es que Mariana ya había plantado algo más fuerte que el miedo, y que, ahora, nada podía detener la verdad que estaba a punto de estallar. La noche parecía más oscura de lo habitual. Mariana sentía un cansancio en su cuerpo que no solo venía del agotamiento físico, sino de un viejo miedo, ese tipo de miedo que nos susurra al oído cuando algo malo se acerca. Valentina dormía acurrucada en la cama, aferrada a la almohada con diseños de flores bordados a mano. Mariana estaba en la cocina, mirando su móvil, esperando el mensaje de Fernanda que confirmaría la publicación del artículo a la mañana siguiente. Al otro lado de la ciudad, Fernanda guardaba el equipo dentro de una mochila, preparaba los últimos ajustes del vídeo, ponía los subtítulos, revisaba los archivos. Se emitirá a las 7 de la mañana, puntualmente. Había prometido. El informe ya estaba listo. El rostro de Mariana se volvió borroso, su voz emotiva informando cada detalle. El vídeo de la traición, los nombres, los datos, las amenazas. Un dossier completo. Pero la verdad, cuando amenaza a los poderosos, no camina sola. Fernanda cruzaba la avenida Chapultepec de camino a casa cuando un coche negro se detuvo junto a ella. 2 hombres armados se bajaron. «Entréguenme la mochila y el móvil. Ahora». La pistola apuntándole al pecho congeló cualquier reacción. Lo dio todo sin resistirse. Un golpe seco en un costado de la cabeza la hizo caer de rodillas. El coche desapareció en segundos,
El robo parecía ordinario, pero no se llevaron nada salvo el equipo. Sin cartera, sin documentos, nada que fuera para uso personal. Horas después, en casa de Mariana, el ruido llegó como un rayo. Una ventana rota, pasos fuertes en el suelo del salón, y luego el grito de Valentina cortando la noche. Mariana corrió a la habitación de su hija y la encontró temblando, escondida bajo la cama. La casa estaba completamente volcada. Ropa tirada por todas partes, cajones forzados, platos rotos. No habían tomado nada de valor. Simplemente dejaron un papel arrugado sobre la mesa de la cocina, con letras torcidas y marcadas. Aún hay tiempo para estar callados. Mariana abrazó a Valentina con fuerza. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su propia respiración. El mundo a su alrededor parecía girar. La imagen de Leticia, fría y elegante, cruzó su mente como un fantasma. Al amanecer, Mariana fue a la comisaría del barrio. Llevaba la nota y su dignidad herida como prueba de que algo serio estaba ocurriendo. Pero en la recepción, un policía con olor a cigarrillos y voz cansada ni siquiera levantó la vista del ordenador. ¿Estás seguro de que fue un allanamiento y no solo una pelea doméstica? Insistió. Me explicó la situación. Él mostró el papel. Habló de las amenazas, pero lo que escuchó fue aún peor. Estas cosas pasan. Debes de estar metiéndote con la gente equivocada. Era como si su dolor no existiera, como si su palabra valiera menos por ser pobre, por ser mujer, por ser limpiadora. Salió de la comisaría con los ojos llenos, pero sin lágrimas. Ya no lloraba fácilmente. Ya no esperaba nada de alguien que lleva uniforme y cierra los ojos. Cuando llegó a casa, encontró a Fernanda sentada en la acera, con un arañazo en la frente y una expresión firme, a pesar del susto. Me robaron los archivos, los vídeos, el testimonio, todo. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban, pero Fernanda le sujetó el brazo. Pero hice copias, y hiciste bien al confiarme este vídeo. Ahora está en más de 20 redacciones en todo el país. Lo envié a periodistas, a canales independientes, a gente que no se vende. Mariana la miró en silencio, y por un momento, la esperanza brilló como una vela encendida dentro de su pecho. La verdad, la que todos intentaban silenciar, ahora era el fuego que se extendía. Aunque intentaran salir por un lado, se iluminaría por otro. Fernanda sacó una grabadora nueva de su bolso y pulsó el botón. ¿Aún quieres continuar? Mariana respondió con una frase que no era un grito, pero que era más fuerte que cualquier explosión. No empecé esto para que yo me oyera. Empecé para que ninguna otra mujer pasara por lo que yo pasé. Y mientras las calles de la ciudad seguían con sus asuntos, a la sombra de oficinas lujosas y mansiones murmurantes, los poderosos empezaron a preocuparse, porque lo sabían. Cuando la verdad gana cuerpo, voz y valor, ya no hay forma de enterrarlo. Pero ¿estaba el mundo preparado para afrontar lo que Mariana estaba a punto de revelar? El sol se alzó tímidamente sobre Guadalajara, tiñendo los tejados de tonos dorados y rosados, como si el día supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Mariana se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador, y se sentó al borde de la cama, sosteniendo el viejo móvil entre sus manos. Valentina seguía dormida, con el pelo extendido sobre la almohada, el rostro sereno de alguien que, por el momento, estaba protegido de los dolores del mundo. En casa de Fernanda, el estudio improvisado estaba en silencio. Se colocó frente al ordenador, respiró hondo y pulsó el botón que ponía el vídeo en el aire. El título, directo y contundente, apareció en pantalla. La señora de la limpieza es humillada tras ser traicionada por la esposa de un empresario influyente. La subida ha comenzado. La barra azul avanzaba lentamente, mientras Mariana, al otro lado de la ciudad, observaba pasar los segundos como si el tiempo llevara una dinamita lista para explotar. Minutos después, el vídeo ya estaba en antena, y lo que nadie esperaba ocurrió. En los primeros 30 minutos, 100 visualizaciones. Luego, 1000. En menos de una hora, el número subió a 10.000. Los comentarios vinieron de todos los lados. Personas indignadas, personas conmovidas, mujeres diciendo, esta es mi historia también. Hombres reconociendo el abuso de poder, jóvenes compartiendo el dolor de quienes siempre han guardado silencio. El nombre de Mariana se convirtió en una voz. El nombre de Leticia se convirtió en un objetivo. El hashtag, Justicia para Mariana, explotó como la pólvora. Los periódicos locales empezaron a informar sobre ello.
Los canales independientes reaccionaron al vídeo. Los grupos de mujeres se movilizaron. Incluso un concejal comentó: "No más impunidad escondiéndose en mansiones". Mariana observaba todo en silencio, con el móvil temblando en sus manos, los ojos llorosos. Por primera vez no era invisible. Por primera vez sintió que no estaba sola. Al otro lado de la ciudad, don Esteban interrumpió una reunión al recibir la notificación en vídeo en su tablet. Solo en su despacho, observaba en silencio. Cuando vio el rostro de Mariana, sus ojos contándolo todo con una dignidad que aplastaba cualquier mentira, algo dentro de él tembló. Recordaba la escena en la habitación. Recordaba la desesperación de Leticia, las acusaciones lanzadas con tal certeza que ni siquiera lo dudaba. Pero allí, en la pantalla, Mariana habló con una verdad que atravesaba cualquier defensa. Esteban se recostó en su asiento y se pasó la mano por la cara. ¿Y si dice la verdad? ¿Y si estoy casado con una mujer capaz de destruir a otra solo para mantener su propia mentira? Mientras se ahogaba en dudas, Leticia llamó a abogados, asesores y a un equipo privado de rodaje. En pocos minutos, ya estaba grabando un vídeo intentando invertir la narrativa. Lloró delante de las cámaras, diciendo que Mariana la estaba acosando, que había sido víctima de una campaña cruel, que todo era manipulación mediática para extorsionar a su familia. La versión falsificada fue editada rápidamente, con extractos cortados y audios fuera de contexto. El objetivo era claro: desacreditar a Mariana, transformarla de víctima en oportunista. Pero había un problema que Leticia no calculó: la mirada de Mariana. Era sencillo, sí, pero estaba limpio, y no había ninguna edición en el mundo que pudiera falsificar eso. En medio de este caos, Mariana recibió un mensaje en su móvil. «Tenéis un minuto para hablar en directo en el programa matutino del Canal 9. Quieren tu voz, quieren la verdad». Vaciló. No era una mujer de los focos. Era escoba, rueda, silencio. Pero ahora el mundo había escuchado su historia, y sabía que ese minuto valdría todos los años que estuvo en silencio. Respiró hondo, se alisó el pelo frente al espejo y se dijo a sí misma, con voz temblorosa: «No has venido tan lejos para rendirte». Y antes de irse, miró a Valentina, que sujetaba su muñeca con fuerza, y preguntó suavemente: «¿Mamá va a estar bien?». Mariana se agachó, sostuvo la cara de su hija entre las manos y respondió: «Mamá solo estará en paz cuando nadie más pase por lo que mamá pasó. Y si esta parte de su vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, si puede abrir un camino de coraje en medio del miedo, ayudarme a llevarlo adelante, dale me gusta y suscríbete aquí al canal». Esto marca más diferencia de la que crees. Pero mientras la verdad ganaba fuerza en las calles y en las cadenas, Leticia no dormía. Sabía que cada like era una grieta en el imperio que había construido. Y en una oficina oscura, con el vídeo falso listo para ser publicado, hizo una última llamada. Acábala, para siempre. ¿Sobreviviría Mariana a la furia de quienes no saben cómo perder el poder? Leticia publicó el vídeo falsificado un domingo por la mañana, cuando las familias suelen estar distraídas preparando café o barriendo el porche. En pocos minutos, la grabación se difundió por grupos de WhatsApp, perfiles de influencers y páginas de noticias sensacionalistas. En la pantalla, Mariana apareció trasteando con un cajón del armario de Leticia, como si estuviera rebuscando entre joyas, pero quienes conocían la mansión sabían que ese armario estaba justo en el camino entre la suite y la sala de planchar, y que todas las criadas tenían que cruzarlo. La edición era sucia, llena de cortes bruscos y ángulos extraños, pero para quienes ya querían creer lo peor, era suficiente. Ladruna. Oportunista. Quiere fama. Comentarios como este surgieron como enjambres. Mariana vio el vídeo por casualidad, en el móvil de un vecino, mientras volvía del mercado con bolsas pesadas. Se le heló la sangre. Valentina le cogió la mano, y antes de que Mariana pudiera ocultar el lienzo, una señora en la puerta principal gritó: «Lo sabía, de esta pobre gente nunca sale nada bueno». La palabra pobre salió de forma pronunciada, como una ofensa. El vecino de la casa amarilla, que siempre pedía ayuda a Mariana para trepar cajas de la feria, le susurró: «Mira allí». Y aún así dejé entrar a esta mujer en mi habitación. Valentina apretó la mano de su madre con más fuerza, con los ojos llorosos. Mariana no discutió. Simplemente bajó la cabeza y siguió caminando, como alguien que cruza un campo de tiro sin dónde esconderse. Dentro, había un silencio que dolía como una herida abierta.
No podía explicarle a su hija por qué el mundo era tan cruel con quienes no tenían dinero. Ese día, mientras preparaba la comida, Mariana casi dejó arder la olla al recordar la palabra que le habían gritado, ladrona. La injusticia, cuando entra por la puerta, roba incluso el aire de la casa, y es curioso. A veces, cuando la vida te empuja contra la pared, ahí es exactamente donde nace el valor. Porque hay un momento en que el dolor se vuelve tan profundo, que solo queda seguir adelante. Si alguna vez has sentido eso, ese momento en que el mundo parece demasiado injusto pero sigues adelante, quédate conmigo, porque es cuando la historia realmente empieza a cambiar. Fernanda llegó esa misma tarde, con la cara cansada y la mochila colgando de un hombro. Entró sin ceremonias y abrazó a Mariana con fuerza. «Vi el vídeo», dijo. «Es falso. Todo el mundo que entiende la edición lo entiende». Pero Mariana sabía que el mundo no estaba hecho de quienes entienden. Estaba hecho de quienes eligen en quién creer. Y la élite de Guadalajara tenía muchos amigos. Fue entonces cuando Fernanda recibió un mensaje misterioso de un número desconocido. «Tengo algo que necesitas ver. Encuéntrame a las 20 € de la calle Marego, detrás de la tienda abandonada». Mariana sintió mariposas en el estómago. Podría ser una trampa. Podría ser esperanza. Por la noche, los dos iban juntos, caminando por la acera estrecha, esquivando agujeros y sombras. El lugar estaba oscuro, con paredes descascaronadas y ventanas rotas. Un hombre con gorra y abrigo holgado salió de detrás de una columna. Por la forma en que caminaba, se notaba que estaba acostumbrado a vivir en los vacíos del mundo. «Eres valiente por venir», dijo, entregándole una memoria USB a Fernanda. «Trabajé en la empresa que instaló el sistema de seguridad de don Esteban. Tengo copia de seguridad de los archivos originales, incluyendo el día de infidelidad». Sonrió de lado, con cierto desprecio. Nunca imaginan que los técnicos lo ven todo. Fernanda abrió su portátil justo allí, usando la linterna de su móvil como luz. Los vídeos estaban ahí, completos, sin cortes, sin manipulaciones. La traición de Leticia, la entrada de Álvaro, la hora exacta, y sobre todo, las partes que el vídeo falso omitió. Mariana simplemente pasando por el pasillo, sin tocar nada, haciendo su trabajo como siempre. La verdad estaba completa ante ellos. Mariana se llevó la mano al pecho. La sensación no era solo alivio, era algo más profundo, una confirmación silenciosa de que Dios aún la veía, incluso cuando el mundo fingía no hacerlo. Respiró hondo, como si ese aire fuera el primer aire limpio que entraba en sus pulmones tras días respirando polvo de injusticia. «Ahora se acabó», dijo Fernanda. «Ahora no tienen a dónde huir». Pero Mariana sabía que era precisamente cuando los poderosos estaban acorralados cuando atacaban más. Y mientras regresaban a casa, sintió, por primera vez en esa guerra, el viento helado de la premonición recorriéndole la nuca. Porque si Leticia hubiera sido capaz de inventar crímenes, ¿qué haría cuando se enterara de que los archivos completos estaban a punto de salir a la luz? La cafetería en Zapopan era pequeña, casi escondida entre una tienda de artesanía y una oficina de podología. Olía a pan caliente y café recién hecho, pero en esa primera hora de la noche todo parecía suspendido, como si el aire esperara que algo sucediera. Mariana entró primero, con sus frías manos ocultas dentro de su sencillo abrigo. Solo el sonido de la campanilla en la puerta delató su entrada. Eligió una mesa en la esquina cerca de la ventana. Desde allí pudo ver quién se acercaba. Podría huir si fuera necesario. Cuando apareció Esteban, apenas le reconoció. El hombre fuerte y seguro, acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, ahora caminaba despacio, con los hombros caídos y el rostro envejecido por el peso de su propia vergüenza. Se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo canoso y se sentó frente a ella sin decir nada. Durante unos segundos, simplemente se miraron, como dos mundos que nunca deberían haberse encontrado, pero que ahora estaban conectados por una verdad tan pesada que ninguno de los dos podía ignorarla ya. «Gracias por venir», dijo finalmente, con voz baja. Mariana respiró hondo. No estaba allí para agradecer nada, ni siquiera para escuchar consuelo. Estaba allí porque había estado en silencio toda su vida, y por primera vez alguien necesitaba oírla. Sacó la memoria USB de su bolso con cuidado. Era pequeño, casi insignificante, pero contenía una verdad capaz de derribar mansiones enteras. Se empujó lentamente hacia su lado. «Está todo aquí», dijo sin temblar. La traición, el marco,
las cámaras, todo. Esteban no tocó el objeto. Ella lo miró como si fuera la prueba de su propio fracaso como marido, como hombre, como ser humano. Yo no lo sabía, murmuró. Mariana ladeó la cabeza, con esa mirada firme que solo las mujeres que han aprendido a sobrevivir sin nadie tienen. No quería saberlo, respondió sin alzar la voz, porque era más fácil creerla que mirarme. Cerró los ojos, como si recibiera un golpe directo. Tienes razón. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar cada rincón del café. La camarera pasó ofreciendo agua, pero Esteban simplemente levantó la mano, negándose. Estaba atrapado en sus propios errores. Mariana, comenzó con esfuerzo. Vi tu declaración, vi el vídeo, y cuando te miré a los ojos, me di cuenta de que había cometido la mayor injusticia de mi vida, y no te diste cuenta hasta que todo el pueblo empezó a hablar, replicó con una calma que dolía, cuando ya era demasiado tarde para evitar que me llamaran ladrón, mentiroso, oportunista. Sus manos temblaban sobre la mesa. Por Dios, ¿qué te he hecho? Respiró hondo. El olor a café recién molido pareció suavizar un poco el peso en su pecho. No se trata solo de mí, respondió. Lo que hizo Leticia ha destruido a otras personas antes. ¿Lo sabes? Ella tuvo a una niñera arrestada. Eso hizo que los empleados perdieran sus empleos. Usó su nombre, su dinero, su influencia para eso. Esteban parecía romperse un poco más con cada palabra. Yo no lo sabía. Lo sabía, dijo con un tono más suave, pero no quería verlo. Bajó la cabeza. Guardó silencio unos segundos antes de preguntar, ¿qué quieres que haga? Mariana enderezó la postura. Su rostro no mostraba ira, dignidad. Y la dignidad, cuando finalmente encuentra voz, es más fuerte que cualquier grito. Quiero justicia, dijo. No para vengarse, no para convertirse en una heroína de redes sociales. Quiero que salga la verdad. Quiero que me limpien el nombre. Quiero que mi hija crezca sabiendo que su madre no se inclina ante mentiras. Esteban respiró con dificultad, como preparándose para confesar algo peligroso. Si haces eso, dijo, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando, Leticia no caerá sola. No es solo una esposa infiel, forma parte de una red más amplia. Políticos, empresarios, gente muy poderosa, gente que no acepta perder. ¿Y tú? Preguntó Mariana. ¿Aceptas perder la conciencia? La pregunta le golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Alzó la vista y, por primera vez, Mariana vio allí no al millonario que dirigía empresas de construcción y edificación, sino a un hombre que había perdido el control de su propia vida. Ayudaré, dijo, lo que haga falta. Mariana asintió despacio. En lo más profundo de su pecho, un eco de miedo aún vibraba, porque sabía que cuando te metes con personas poderosas, la verdad ya no es solo una palabra hermosa y se convierte en una frase. La cafetería seguía llena de pequeños sonidos, tazas sonando en platos, conversaciones lejanas, música suave en la radio. Nada de esto coincidía con lo que estaba a punto de suceder fuera de los muros de ese lugar. Esteban finalmente cogió la memoria USB, cerrando la mano sobre ella como si sostuviera un detonador. Voy a ir tras ella, dijo. Voy a enfrentarme a todos, pero necesito preguntarte una última cosa. Dudó, claramente temiendo la respuesta. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por esta verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, seria, casi profética, porque en el fondo, ambos sabían que la batalla que se avecinaba no solo destruiría lazos, reputaciones y alianzas, podría destruir vidas. Y allí, en ese sencillo café de Zapopan, Mariana se dio cuenta de que la verdadera guerra apenas comenzaba. Pero ¿hasta dónde podría llegar para enfrentarse a todo un imperio de mentiras? La emisión comenzó en una noche calurosa, cuando el aire parecía atrapado entre las luces de la ciudad y la respiración inquieta de miles de personas. Fernanda colocó la cámara en el estudio improvisado, una pequeña habitación con paredes descascarilladas y el olor a café viejo, pero que, esa noche, se convertiría en el escenario de un punto de inflexión histórico. Cuando pulsó en live, los números subieron tan rápido que incluso la propia periodista tuvo que respirar hondo para mantener la voz firme. Mariana estaba a su lado, en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo su corazón latir como si quisiera romperle el pecho. No llevaba maquillaje, no tenía ropa especial,
No tenía un discurso memorizado. Solo estaba ella, una mujer sencilla con la verdad en los ojos, delante de millones. Fernanda comenzó el directo mostrando el vídeo completo de las cámaras de seguridad, sin cortes, sin manipulaciones, dejando que el mundo viera claramente la traición, las amenazas y, sobre todo, la inocencia de Mariana, que parecía simplemente hacer su trabajo, con la misma postura humilde de siempre. Pronto comenzaron a inundar la pantalla comentarios. Ella dijo la verdad todo el tiempo. ¡Qué vergüenza, señora! Justicia para Mariana. Cuando Fernanda anunció que las pruebas habían sido auditadas por expertos independientes, las cadenas explotaron como un trueno colectivo. Los periódicos internacionales replicaron el vídeo. La señora mexicana de la limpieza expone la corrupción. El caso del Valle provoca revuelta en Guadalajara. Mujer humilde se enfrenta a un sistema poderoso. Fuera, frente a la verja de hierro de la mansión, se formó espontáneamente una multitud. La gente sostenía carteles, velas, megáfonos. Mujeres que nunca habían oído hablar de Mariana gritaban su nombre con la fuerza de alguien que ha sufrido humillaciones similares. Los hombres con traje miraban incómodos por la ventana del barrio, porque en ese momento la verdad había dejado de ser un secreto y se había convertido en una plaza pública. Leticia veía la emisión desde la habitación en la que había cerrado. Cuando vio la escena de la traición sin cortes, empezó a gritar. Arrastró su portátil al suelo. Lanzó objetos contra la pared. Rompió perfumes importados. Arrancó cuadros, como si pudiera destruir las pruebas con la violencia de sus propias manos. Su rostro, siempre maquillado, ahora estaba rojo, hinchado, fuera de control. Se dio cuenta de que toda la red que había construido durante años, mentiras, chantajes, manipulaciones, se estaba desmoronando ante millones de ojos. Esteban, en el salón, veía la misma emisión con el rostro pálido. Sabía que, a partir de entonces, su nombre nunca volvería a ser el mismo. Aunque era inocente de la trampa, había permitido que la injusticia creciera en su propia casa, y ahora todo el país también le juzgaba. ¿Cómo no lo viste antes? ¿Por qué expulsaste a Mariana? ¿Por qué creíste en una mujer tan cruel? Mientras tanto, Mariana reapareció en directo. La cámara enfocó su rostro. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Había un nuevo resplandor allí, algo parecido al valor mezclado con cicatriz. La voz salió baja al principio, casi tímida, pero demasiado auténtica para ignorarla. No quería fama, no quería la guerra, solo quería limpiar mi nombre y proteger a mi hija. Al otro lado de la pantalla, miles de personas empezaron a escribir: estamos contigo, no estás solo, representas a muchos de nosotros. Con cada palabra suya, la sala vibraba con comentarios, apoyo, empatía, como si una parte de la población por fin hubiera encontrado a alguien que dijera, con sencillez, lo que muchos siempre han tenido miedo de decir. Y fuera, la multitud creció. El cántico de las protestas resonó por las calles de Zapopan y Guadalajara, como si fueran olas empujadas por un viento fuerte. Justicia por Mariana. Leticia fuera. No más impunidad. La policía tuvo que cerrar parte de la calle. Los periodistas se apretaban en la acera. Drones sobrevolaban la mansión. Los coches se detuvieron solo para ver la confusión. La opinión pública, tan poderosa como cualquier tribunal, había elegido su bando, y no era la de la élite. Durante la emisión, Fernanda anunció que presentaría una denuncia formal ante la fiscalía y llamaría a abogados voluntarios. Varios ya estaban en directo, comentando y ofreciendo ayuda. Era como si, de repente, todo el país hubiera decidido proteger a una señora de la limpieza invisible a la que el mundo intentaba aplastar. Dentro de la mansión, Leticia cayó de rodillas, llorando, dándose cuenta de que su máscara se había caído para siempre. El mundo, que antes se inclinaba ante ella, ahora la veía tal y como realmente era. Esteban se entrelazó la cara entre las manos, sintiendo cómo la vida se desmoronaba ante él. Y Mariana, en el pequeño estudio improvisado, respiró hondo por primera vez en días. Había ganado, no en los tribunales todavía, sino en el corazón de quienes la observaban. La moraleja de la historia ya estaba escrita. La verdad era más fuerte. Pero al apagar el micrófono, aún temblando, Mariana supo que este tipo de personas no aceptan perder. Y si Leticia había sido capaz de tanto cuando aún estaba escondida, ¿qué haría ahora, delante de todo el mundo, sin nada que perder?
La sala de servicios sociales tenía paredes demasiado blancas, demasiado frías, como si las hubieran pintado precisamente para borrar cualquier rastro de humanidad. Mariana entró sujetando la mano de Valentina, que temblaba a su lado. La chica intentó fingir valor, pero sus grandes ojos delataban miedo. Al otro lado de la mesa, una trabajadora social con un moño rígido y expresión pétrea observaba a los dos como si evaluara un objeto defectuoso. Señora Mariana Ávila, comenzó, sin levantar la cabeza de los periódicos. Hemos recibido una denuncia anónima alegando que su hija vive en un entorno inestable, con riesgo emocional. Cada palabra caía sobre el corazón de Mariana como si fueran piedras. Respiró hondo, intentando mantener la voz firme. Esto no es cierto. Cuido sola de mi hija desde que quedé viuda. Nunca pasó por nada que yo no pudiera proteger. La trabajadora social no mostró ninguna reacción. La denuncia afirma que hay una exposición mediática excesiva, persecución, amenazas y un ambiente insalubre para el niño. Por lo tanto, la custodia está bajo evaluación judicial inmediata. Valentina apretó el brazo de su madre, casi escondiéndose detrás de ella. Mariana la rodeó con un brazo, como si pudiera protegerla del mundo entero. La trabajadora social continuó con la cruel monotonía de quienes afrontan vidas como si fueran lijas. Se os escuchará en la audiencia de esta tarde. El niño estará temporalmente bajo supervisión estatal hasta que se tome una decisión final. Fue en ese momento cuando Mariana sintió que sus piernas fallaban. No era solo miedo, era desesperación, porque todo lo que tenía en el mundo estaba ahí, temblando a su lado, con un dibujo infantil arrugado en sus pequeñas manos. No, por favor, no hagas eso. Mi hija es todo lo que tengo. La trabajadora social finalmente levantó la vista. Estaban fríos, indiferente. Obedezca los procedimientos, señora. Siéntate. Espera a que te llamen. Y allí, en esa dura silla, Mariana comprendió el golpe. No solo querían destruir su reputación, ahora querían arrebatarle la única razón por la que había luchado toda su vida. Una lágrima fluyó, luego otro, y otro más. Valentina, sin entenderlo del todo, abrazó el cuello de su madre. Me quedaré contigo, mamá. No me voy, lo prometo. La frase partió a Mariana en dos. El tiempo pareció detenerse cuando la puerta se abrió de golpe. Un empleado entró corriendo, interrumpiendo el ritual burocrático de la trabajadora social. Hay un testigo que solicita la participación inmediata en la audiencia. La mujer del chongo frunció el ceño, molesta. ¿Testigo? No está en el protocolo. El empleado tragó saliva. Él es don Esteban del Valle. Toda la sala pareció respirar de nuevo, o perder el aliento. La trabajadora social se puso pálida. Mariana abrió mucho los ojos, confundida. Esteban entró con pasos firmes, el rostro serio y la mirada directa. Pero no había arrogancia. Había culpa. Había urgencia. Se acercó a ellas y se arrodilló ante Valentina, de pie a la altura de la chica. No tienes que tener miedo, pequeña, dijo con un tono tan suave que sonaba como el de otro hombre. Luego miró a Mariana. He dejado que pasaran muchas cosas, pero no voy a dejar que toquen a tu hija por una mentira que ayudé a alimentar. La trabajadora social intentó recuperar el poder en la sala. Señor Esteban, esto es muy irregular. El público no lo permite. Sí que lo permite, interrumpió, con la peligrosa calma de quien tiene influencia, y está dispuesto a usarla de la manera correcta por primera vez, porque soy el testigo principal en este caso. Y precisamente porque sé quién provocó esta infame denuncia, es mi deber decir la verdad. La audiencia se programó para unos minutos después. La sala estaba llena. Madres de la comunidad, amigas de Mariana, abogados voluntarios enviados por Fernanda, periodistas en la puerta intentando captar cualquier reacción. Mariana entró tomando la mano de su hija, mientras los susurros se extendían por la sala. Esteban se colocó del lado de los abogados, con la postura de quien finalmente elige bando. La jueza, una mujer con una mirada atenta y expresión cansada, golpeó el mazo para iniciar la sesión. Estamos aquí para evaluar si existe un riesgo para la integridad emocional de la menor, Valentina Ávila. Mariana sintió que todo su cuerpo temblaba. La trabajadora social presentó la denuncia, pero cada vez que mencionaba inestabilidad, persecución y exposición, Esteban respondía con hechos, datos y, sobre todo, verdad. Esta mujer, dijo señalando a Mariana, no supone ningún riesgo para su hija.
Al contrario, fui testigo de la injusticia que cometí al creer mentiras que casi destruyen su vida. Cualquier inestabilidad ha venido de amenazas externas, y puedo decirles que esas amenazas tienen nombre y apellidos. El juez observaba todo con creciente atención. En un momento, miró directamente a Mariana. ¿Quieres hacer tu declaración? Mariana respiró hondo. Todo el salón parecía quedarse en silencio. Soy limpiadora, empezó, y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que mi palabra valía menos. Fui humillado, acusado, perseguido, pero nunca dejé que mi hija viera mi miedo, porque todo lo que hago es por ella. No tengo dinero, no tengo poder, solo tengo mi dignidad, y es con ella con quien cuido de mi hija. Valentina apretó la mano de su madre con fuerza. El juez entonces pidió a todos que se sentaran. Había tal tensión en la sala que parecía que el aire se iba a partir por la mitad. Cuando abrió la boca, el mundo de Mariana se detuvo. Tras analizar los informes, las pruebas y la conducta de las partes implicadas, decido que no hay justificación para retirar la custodia del menor. Al contrario, aquí veo intentos de manipulación y presión externa, que serán investigados. El martillo golpeó fuerte. La custodia queda enteramente con la madre. Mariana rompió a llorar, abrazando a Valentina como si estuviera recuperando su propia alma. Las madres del público empezaron a aplaudir. Esteban parecía aliviado por primera vez desde que todo empezó. La trabajadora social, avergonzada, recogió sus papeles y salió de la sala casi huyendo. Pero cuando Mariana salió de la sala, con su hija en brazos y lágrimas de alivio corriendo por su rostro, un escalofrío le recorrió la espalda. Porque, en la acera de fuera, dentro de un coche negro aparcado a la sombra, alguien lo observaba todo sin pestañear. Una mirada helada y rencorosa. Una mirada familiar. Y Mariana lo sintió, sin que nadie necesitara decirlo. La lucha estaba lejos de terminar. Que era capaz de intentar arrebatarle una hija a su madre. Sería capaz de mucho más. El proceso contra Leticia comenzó con una pila de documentos, informes técnicos, testimonios, grabados, vídeos y semanas enteras de noches sin dormir. Fernanda guiaba a Mariana por cada etapa como alguien que cogía la mano de alguien al cruzar un puente estrecho sobre un abismo. En la sencilla oficina que el periodista había improvisado con mesas plegables, un ventilador ruidoso y paredes cubiertas de notas, la verdad finalmente tomó forma legal. Vamos a demandarla por difamación, persecución y abuso de poder, dijo Fernanda, pasando los dedos por los papeles. Y esta vez no va a escapar. Mariana asintió, pero le dolía el pecho. No quería la guerra, solo quería paz. Pero la paz, a veces, solo nace después de que la justicia respira. Días después, la noticia se difundió como la pólvora. Leticia del Valle intentaba huir del país. En el aeropuerto de Tijuana, con unas gafas de sol gigantes y una chaqueta cara, intentaba embarcar en un vuelo a San Diego con un DNI falso y 2 maletas llenas de joyas. Simplemente no esperaba que la Policía Federal estuviera esperando a que su pasaporte tocara el mostrador. El arresto fue filmado por turistas. Leticia gritó, lloró, acusó, maldijo. No sabes quién soy, no tienes derecho. Pero ahora el mundo sabía exactamente quién era. Las imágenes circularon en las noticias de televisión, redes sociales e incluso fuera de México. Y, por primera vez, su llanto no conmovió a nadie. Cuando encontraron al conductor Álvaro escondido en una posada barata en el campo de Sonora, la verdad adquirió un tono aún más oscuro. No solo fue cómplice, fue una víctima. Menor de edad cuando todo empezó, manipulada, coaccionada, usada como pieza de un juego sucio que Leticia comandaba con la precisión de quien siempre confiaba en su propia impunidad. El alboroto aumentó. La opinión pública, que antes pedía justicia para Mariana, también empezó a pedir justicia para el niño. Ahora, el castillo de los secretos podridos finalmente se derrumbaba. El día del juicio, la sala estaba llena. Mujeres con pañuelos blancos en el pelo, madres sosteniendo carteles, trabajadoras con uniformes de hotel, cocina y fábrica, gente corriente que veía en Mariana un reflejo de sus propias luchas. Los fotógrafos se empujaban entre sí, murmuraban los periodistas. El ambiente era de conteniendo la respiración. Leticia entró esposada, abatida, con el orgullo de antes cambiado por una mirada de desesperación.
Detrás de ella, abogados caros caminaban con maletines, pero todos sabían que nada podía deshacer lo que el mundo entero ya había visto. Mariana fue llamada a testificar. Se levantó despacio, ajustando el sencillo vestido que había elegido con cuidado. No llevaba joyas, ni maquillaje fuerte, ni palabras difíciles. Solo estaba ella, como siempre. Caminó hasta el centro de la sala y sintió cientos de ojos posarse en su trayectoria silenciosa. Cuando levantó la cara, el juez le pidió que empezara. Mariana respiró hondo, y su voz salió firme, limpia, como el agua que corre tras romper una piedra. Soy limpiador. Siempre lo he sido. Trabajé en la casa de don Esteban durante años. Nunca imaginé que mi vida pudiera convertirse en todo esto. Escaneó la sala y continuó. Fui expulsada, humillada, acusada de crímenes que nunca cometí. Me trataron como si mi palabra valiera menos solo porque llevo un cubo y una escoba. Intenté defenderme. Intenté decir la verdad. Pero durante mucho tiempo, nadie me escuchó. La gente en la sala contuvo el aliento. Incluso los abogados de Leticia bajaron la mirada. No estoy aquí para destruir a nadie, añadió Mariana. Estoy aquí porque si me quedaba callada, otras mujeres seguirían siendo quebradas en silencio. Y porque mi hija necesita saber que su madre luchó, no con odio, sino con verdad. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el ruido lejano del aire acondicionado. Mariana volvió a su asiento con pasos lentos, mientras lágrimas discretas corrían por los rostros de algunas mujeres del público. Fernanda le estrechó la mano, y en ese momento, incluso antes de la sentencia, todo México sabía quién había ganado moralmente. Cuando llamaron a Leticia para escuchar el resultado, tembló como alguien que por fin se mira al espejo y ve su propio rostro por primera vez. El juez, con voz firme, anunció: Leticia del Valle está condenada por los delitos de difamación, persecución, manipulación de pruebas y coacción de menor. El martillo resonó como un trueno. La sala estalló en aplausos. Leticia gritó, lloró, intentó culpar a los demás, quiso negociar, pero nada borraría el peso de la sentencia. Fuera, la multitud esperaba. Cuando Mariana salió de los escalones de la corte, el sonido que oyó no fue caos, fue victoria. ¡Mariana! ¡Mariana! Su nombre resonaba como si fuera el nombre de todas las mujeres invisibles del país. La gente se tomó de la mano, cogió flores, grabó, lloró. Mariana se tapó el corazón con la mano, se emocionó. Y fue allí, en ese tumulto de voces y fe, donde murmuró algo casi inaudible, pero lleno de alma. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te ha tocado, ayúdame a llevarla adelante. Me gusta este vídeo. Apúntate. Y haremos que esta verdad llegue a donde tenga que ir. Pero mientras la multitud celebraba, Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un coche oscuro, aparcado al otro lado de la calle, observaba la escena sin moverse. Una figura dentro de él mantenía la mirada fija en ella, como una advertencia silenciosa, porque en historias donde caen los poderosos, siempre hay alguien que permanece en las sombras. Y Mariana, incluso victoriosa, sabía que aún se acercaba una tormenta. ¿Quién estaría ahora tirando de los hilos ocultos de este peligroso complot? Esteban desapareció de los periódicos durante unas semanas, como si hubiera desmantelado su propia vida pieza a pieza, hasta que solo quedaba lo que realmente importaba. Vendió la mansión que durante años había servido como escaparate de un poder vacío. Abandonó juntas directivas, rompió alianzas con políticos y empezó a vivir en una casa sencilla en 1900 en Tlaquepaque, donde se despertaba cada día escuchando el sonido de los vendedores ambulantes y el olor a tortillas frescas invadiendo las ventanas. Y iba allí, entre paredes sin lujos, que comenzó a financiar proyectos sociales para mujeres víctimas de acoso moral, niños sin acceso a la educación y familias destruidas por injusticias similares a las que casi se tragan Mariana. En una tarde nublada, apareció en la puerta de su casa, sosteniendo un sobre con documentos de la nueva ONG, y una mirada, tan humilde que parecía la de otro hombre. Y Mariana, cuando abrió la puerta, permaneció en silencio unos segundos, observando ese rostro marcado por culpa, arrepentimiento y algo que no esperaba, la verdadera transformación. Pidió perdón, no un perdón automático, rápido y formal, sino una petición profunda.
casi dolorosa, de alguien que entendía que sus decisiones habían dolido mucho más de lo que imaginaba. Y ella le escuchó con calma, sosteniendo la taza de café como si se aferrara a su pasado. Esteban explicó que estaba creando una organización para apoyar a mujeres silenciadas por el miedo, mujeres como ella, y extendió una invitación que ningún otro hombre rico tendría el valor de hacer. Quería que Mariana fuera la coordinadora del proyecto, no por la exposición que había ganado, sino porque creía que nadie veía mejor que ella los dolores ocultos de quienes viven en los márgenes. Mariana pensó unos segundos, mirando por la ventana, donde Valentina jugaba con tiza de colores, en el suelo, y sintió una profunda oleada de conciencia invadir su pecho. Había sido humillada, perseguida, amenazada, pero también había descubierto en sí misma una fuerza que nunca imaginó que tendría. Respiró hondo y respondió que aceptaría, pero solo con una condición, que pudiera seguir limpiando casas en su tiempo libre, porque era como limpiadora, con un uniforme sencillo y un paño en las manos, que aprendió a ver la verdad que muchos fingen no ver. Así entendía a las personas, el dolor, los silencios, y no renunciaría a la parte de sí misma que la mantenía humana. Esteban sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa tímida, casi infantil, y asintió, prometiendo que nunca intentaría cambiar su esencia. Desde ese día, nació entre ellas una amistad respetuosa y hermosa, compuesta por largas conversaciones, recuerdos difíciles y la reconstrucción de dos mundos que se habían chocado dolorosamente, y mientras caminaban juntas por las calles de Guadalajara, planificando talleres, becas y redes de seguridad, Mariana sintió que algo curioso florecía en su pecho, algo que susurraba como un secreto. A veces, la vida da giros tan grandes que solo lo entendemos cuando respiramos hondo y miramos atrás. Y si estás aquí siguiendo este giro, quédate conmigo, porque el momento más extraordinario de esta historia sigue llegando. Un momento que mostrará que la verdad, cuando se sembra en el corazón correcto, es capaz de transformar incluso a quienes parecían perdidos. Pero a medida que esta amistad crecía como un hilo de luz tras la tormenta, Mariana empezó a sentir una presencia extraña a su alrededor. Pasos que parecían seguirla desde lejos, miradas que se apartaban demasiado rápido, como si alguien la observara desde las sombras, y sabía que ese valioso capítulo de paz podría ser justo la pausa antes de otra revelación devastadora a punto de estallar. La nueva casa de Mariana no tenía muebles de lujo ni caros, pero sí algo que nunca había sentido antes: serenidad. Era una casita modesta en el barrio de Atemajac, con paredes amarillas, un pequeño jardín que aún olía a tierra húmeda de la última lluvia, y una verja verde que crujía cada vez que la empujaba. Valentina corría por el jardín con los zapatos sucios de hierba, riendo a carcajadas, tan libre como siempre. Fue con el dinero de la compensación, ganado no sin dolor, y con el salario del nuevo trabajo en la ONG, que Mariana pudo matricular a su hija en un colegio mejor, donde los profesores realmente sonreían y donde nadie miraba con recelo cuando sabían que su madre era limpiadora. Cada uniforme lavado era una victoria, cada nuevo cuaderno, una conquista silenciosa. Mariana salió temprano para el trabajo, caminando por las calles concurridas, con su bolsa de tela colgada al hombro y el pelo recogido de la manera sencilla de siempre. La ONG que coordinaba tenía una pequeña sala, paredes pintadas por voluntarios y mesas llenas de papeles, informes y tazas de café a medio terminar. Atendía a mujeres que llegaban con la mirada baja, voces temblorosas e historias demasiado pesadas para caber en sus pechos. Mariana les saludó con una ligera sonrisa y una mirada que decía: «Lo sé, yo también he sido tú». Fue en ese encuentro de dolor donde encontró su fuerza. Incluso con el nuevo puesto, nunca dejó de limpiar casas en su tiempo libre. A veces una señora mayor necesitaba ayuda para lavar la cocina. Otras veces, una madre soltera necesitaba a alguien que mantuviera la casa en orden mientras trabajaba. Mariana nunca cobraba mucho, a veces ni siquiera cobraba. «Dios me ha dado más que suficiente», dijo, secándose el sudor de la frente mientras terminaba de fregar un suelo. Una tarde, al salir de una de esas casas, encontró a un vecino llorando en la acera, desesperado porque su marido se había ido, dejándola a ella y a dos niños pequeños sin nada. Mariana la abrazó, le ofreció comida, arregló la ropa, habló con Fernanda, y al día siguiente,
La mujer ya estaba en la ONG para recibir ayuda. Era así. Donde antes Mariana se escondía en las sombras de las mansiones, ahora se convertía en luz para quienes vivían sin luz. Los domingos, ella y Valentina visitaban la iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú. Siempre se sentaban en el mismo banco, el tercero a la izquierda, y Mariana cerraba los ojos durante largos minutos, agradeciendo no la recompensa, sino la fuerza que Dios le dio cuando parecía que nadie más podía verla. En silencio, dijo, «Gracias por no dejarme caer cuando el mundo intentó aplastarme». Y al final de cada oración, abrazaba a su hija con ese cariño que solo una madre que ha visto el abismo puede dar. A pesar de la atención pública que recibió tras el escándalo, Mariana rechazó entrevistas excesivas e invitaciones a programas sensacionalistas. No quería fama, quería respeto. Cuando la gente la reconocía en el mercado, sonreía, pero seguía recogiendo tomates con la misma calma de siempre, preguntando el precio del arroz y llevando su bolsa de tela como si el tiempo hubiera dado su lugar. Pero ahora, algo había cambiado. Al pasar, algunas mujeres murmuraron, «Es ella, los valientes», y otros se detuvieron solo para darles las gracias. «Mi madre vio tu historia y encontró el valor de denunciar a mi padre», dijo una vez una joven, con lágrimas en los ojos. Mariana le tocó el hombro y respondió, «Fuerza. La verdad puede llevar tiempo, pero siempre llega». Una tarde, mientras barría el jardín, encontró un sobre sencillo bajo la verja. No había remitente. Solo su nombre escrito con una letra redonda, quizá de alguien que había estudiado poco, pero que había dejado todo el cuidado en la línea. Mariana la abrió despacio y encontró una carta escrita con bolígrafo azul, marcada por manchas que parecían lágrimas secas. «Doña Mariana, llevo 15 años siendo limpiadora. Me han humillado tantas veces que he perdido la cuenta. Nunca tuve el valor de hablar. Siempre tuve miedo de perder mi trabajo, de no poder alimentar a mis hijos. Pero cuando vi su historia, algo ha cambiado dentro de mí. Me hiciste valiente. Gracias por existir». Mariana apoyó la carta contra su pecho. Se movió. Lágrimas cálidas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de algo nuevo. Dignidad. Era como si todas las heridas que Leticia había intentado abrir ahora florecieran como hermosas cicatrices. Dobló la carta con cuidado y la guardó en una pequeña caja de madera con las cosas más importantes que poseía. Fotos familiares, una medalla antigua, dibujos de Valentina. Y ella se quedó allí, de pie, viendo cómo el cielo se volvía morado. Sintió el viento ligero rozar su rostro y se dio cuenta de que su historia, antes aplastada por mentiras, ahora era semilla extendida por todo el país. Donde antes había humillación, ahora había fuerza. Donde antes había silencio, ahora había voz. Pero cuando volvió a entrar en la casa, aún con la carta en la mano, sintió un escalofrío recorrerle la piel. Una sensación extraña, como si el mundo hubiera contenido la respiración un instante. Porque, a pesar de toda la paz que empezaba a florecer, Mariana sabía, con la misma intuición que las mujeres que han pasado por mucho dolor, que la vida siempre depara un último giro, un último secreto, un último desafío antes de la luz plena. Y la pregunta que resonaba en su pecho era simple e inquietante. ¿Qué estaba a punto de pasar que aún no podía ver? La historia de Mariana se ha extendido por Guadalajara como un viento caliente que entra por puertas y ventanas, invadiendo aulas, iglesias, mercados y conversaciones en autobús. En las universidades, los estudiantes de Derecho defendían su caso como un ejemplo viviente de abuso de poder y resistencia. En seminarios de psicología, su nombre surgió como un estudio sobre el trauma silencioso de las mujeres que sufren humillación estructural. En los círculos de oración, las damas veladas repetían, «Que Dios conserve la fuerza de esta muchacha, porque no todos pueden soportar lo que ella soportó». Y en las televisiones encendidas en las casas sencillas de las afueras, los periodistas comentaban el escándalo como si Mariana fuera una especie de faro encendido en medio de la oscuridad. Cuando la invitaron a participar en un famoso programa matutino, entró en el estudio con el mismo vestido azul que llevaba los domingos, y una sonrisa tímida, que transmitía más humanidad que cualquier discurso preparado. La presentadora, conmovida, le preguntó cómo se sentía después de todo. Mariana sostuvo el micrófono con ambas manos, respiró hondo y respondió con la firmeza que siempre la ha acompañado. Ser pobre no es vergüenza. La vergüenza es pisar a quienes limpian su suciedad. El público guardó silencio unos segundos antes de estallar en aplausos.
Era como si esa sentencia hubiera cruzado pasillos enteros de injusticia, provocando confesiones silenciosas de quienes durante mucho tiempo fingieron no ver. Hablaba de Dios, pero no como alguien que usa el nombre divino para protegerse. Hablaba como alguien que hablaba con Dios en las noches más oscuras, cuando el miedo era tan grande que parecía ocupar toda la habitación. No fue Él quien me sacó del sufrimiento, dijo. Él fue quien me dio el valor para levantarme, porque la justicia solo llega cuando caminamos hacia ella. El presentador se secó las lágrimas. El público escribió mensajes diciendo que la frase les había tocado el corazón. Las repercusiones fueron tan grandes que, en las semanas siguientes, las autoridades comenzaron a recibir nuevas quejas. Niñeras, cocineras, jornaleras, enfermeras, conductores, jardineros, una multitud invisible que durante años llevó el peso de la humillación. Ahora encontraron una voz inspirada en la historia de Mariana. Si ella lo consiguió, yo también puedo, escribieron. Y cada queja era como una grieta en el muro de silencio. En la iglesia, el sacerdote le dedicó un sermón entero. Ser humilde no significa ser sumiso. Significa ser grande incluso cuando intentan menospreciarte. Mariana lo oyó sentada con Valentina a su lado, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su dolor se había convertido en algo más grande, algo que liberaba, que abría caminos, que elevaba a otras mujeres. Aún así, ella seguía igual. En el mercado, preguntaba el precio antes de comprar. En las calles, saludaba a todos. En la ONG, servía café a mujeres que buscaban ayuda. En el autobús, cedió el lugar a los ancianos. En casa, preparaba alubias con ajo frito y arroz suelto, el plato favorito de Valentina. Y eso encantaba a la gente. El hecho de que, incluso tras enfrentarse a mansiones, jueces, medios y poderosos, siguiera siendo esa mujer sencilla, con manos callosas y un enorme corazón. Fue invitada a hablar en colegios y centros comunitarios. En uno de estos eventos, una niña de unos 8 años levantó la mano y preguntó, «Mariana, ¿no tenías miedo?». Sonrió, se agachó hasta alcanzar la altura de la chica y respondió con la dulzura de quien conoce la fuerza del miedo. «Tenía mucho, pero el miedo no es un monstruo. Miedo solo quiere saber si de verdad vas a andar temblando». Los niños rieron y los adultos se conmovieron. Y cuanto más hablaba, más parecía el país despertar ante una verdad que durante décadas se ocultó, que quienes limpian la suciedad de los demás también merecen respeto, y que la dignidad no tiene uniforme, ni salario, ni apellido. El nombre de Mariana empezó a mencionarse en conferencias, campañas, periódicos e incluso en canciones populares. Murales con su imagen aparecían en paredes de barrios humildes. Era el rostro de una mujer común, pero con una historia que hería el orgullo de los poderosos y sanaba los corazones de los olvidados. Pero por mucho que la historia se convirtiera en un símbolo de fe y coraje, Mariana siempre volvía a casa. Se ponía el delantal y cocinaba la cena como si el mundo exterior no la llamara heroína. Para ella, la heroína era su madre, que limpiaba casas embarazada y sola. Era la vecina que cuidaba de sus sobrinos mientras trabajaba. Era la señora que vendía tamales para criar a sus nietos. Y en una noche de cielos azul profundo, mientras doblaba ropa recién lavada, Mariana pensó en lo extraña que era la vida. Primero la tiró al suelo, luego la levantó y le puso un espejo delante que mostraba su propia fuerza. Guardó la última blusa en el cajón, apagó la luz del dormitorio y se quedó quieta unos segundos, sintiendo una brisa suave entrar por la ventana. Algo en el aire le parecía diferente, como si el universo, tras tanta tormenta, estuviera preparando algo, una lección, un reencuentro, un anuncio. Y aunque todo parecía estar finalmente en su sitio, Mariana sintió ese mismo pinchazo en la parte trasera de la cabeza, ese presentimiento silencioso que siempre precede a los grandes giros de la vida. Porque, en el fondo, ella sabía, la historia aún tenía un desenlace que nadie imaginaba. ¿Qué se revelaría ahora, después de tanta lucha y tanta verdad? En la cálida noche del domingo, Mariana barrió la acera de la nueva casa con movimientos lentos, casi meditativos, mientras la luz dorada del sol descansaba en su rostro marcada por luchas, pero ahora suavizada por la paz que finalmente había aprendido a sentir. Valentina corrió por el jardín tras el perro que habían adoptado, riendo con la libertad que solo los niños que sobreviven al miedo pueden tener.
y la campana de la iglesia a lo lejos sonó como llamando a toda la ciudad a presenciar ese momento simple pero sagrado en el que una vida realmente comienza de nuevo. Una vecina pasó despacio, reconoció su rostro y preguntó con timidez: «Cariño, tú eres la que sale en la tele, ¿verdad?». Y Mariana sonrió con la ligereza de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, y respondió: «Solo soy Mariana, la señora de la limpieza», porque, en el fondo, era ese nombre el que quería preservar, el nombre de la mujer que resistió, cayó, se levantó y limpió su propia historia con las manos que el mundo intentó ensuciar. Y así, sin hacer un escándalo, demostró que la justicia no es humillar a nadie, sino devolver la dignidad a quienes nunca debieron perder, dejando atrás no solo a los poderosos que cayeron, sino también a toda sombra que algún día intentó borrarla, porque su trayectoria enseñó que el valor vive en aquellas personas que nadie ve, y que la fe no consiste en preguntar. Se trata de seguir caminando incluso cuando el suelo tiembla. Y si hay una lección que deja este viaje, es que la verdad puede guardar silencio, pero cuando encuentra un corazón humilde y un alma firme, crece hasta volverse luz, cruzando puertas, calles y ciudades, recordando al mundo que la humildad no es sumisión, la humildad es fortaleza, y de verdad os agradezco que caminasteis con nosotros aquí, porque sentir esta historia junta es como coger la mano de Mariana una vez más, así que mi abrazo fuerte permanece, de esos que calientan y sostienen al canal, y si podéis, dejadlo vuestro, porque llega como un gesto de cariño que hace que todo siga valiendo la pena. Y si quieres volver a tomar otro café con nosotros, apúntate, porque es como dejar la puerta cerrada para cuando te apetece escuchar otra historia real. También dime desde qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar de dónde vienen estas voces, y cómo crece esta hermosa comunidad. Se extiende por México, Brasil y el mundo. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando vuelves a planchar el café, porque todavía hay muchas historias de limpiadoras, mujeres fuertes, silenciadas, extraordinarias, esperando ser contadas, cada una con su propia cicatriz y su propia luz. Y mientras la cámara se alejaba de la acera donde Mariana barría las últimas hojas, era imposible no sentir que algo había cambiado en todo el país. Ahora, lo invisible tenía voz, y las manos que limpiaban llevaban más verdad que muchos palacios. Solo quería justicia, y con fe, valor y silencio. Hizo que todo México escuchara. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.